Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a continuar porque nos quedan pocas clases y hay que aprovechar lo más que podamos. Nos quedamos viendo las evidencias de la regeneración. Hemos visto la justicia como una evidencia en la vida del creyente. La victoria sobre el pecado es otra evidencia que se debe de ver en aquel que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo. Y ahora vamos a continuar aquí. Otra evidencia es la vida guiada por el Espíritu Santo, o una vida guiada por el Espíritu Santo. Vamos a leer rápidamente la diferencia entre la carnalidad y la espiritualidad, que es muy notable, ¿verdad? Yo creo que no necesitamos ni tanta explicación para entender que si hemos nacido de nuevo no podemos andar en la carne, ¿verdad? Si hemos nacido de nuevo debemos andar en el Espíritu. Si hay una lucha, acuérdese que hay una lucha entre su carne, pero usted tiene una nueva vida que tiene poder sobre su carne. Dice Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, esta palabra andar, nada más aclarando, significa vivir, conducirte. Entonces tendríamos que decir, vivan, condúzcanse en el Espíritu. Y también esta palabra Espíritu tiene la idea de las dos cosas. El Espíritu, que es el Espíritu Santo que vive en nosotros, pero por otro lado, la vida espiritual que el Espíritu Santo nos dio. Vivan, condúzcanse en el Espíritu Santo, o guiados por el Espíritu Santo, pero también viviendo su vida espiritual, y no satisfagáis los deseos de su carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ahora fíjense, ahí en este versículo nos está hablando de esa lucha, ¿no? La carne se opone al Espíritu, es contra el Espíritu, y el Espíritu se opone a la carne. Y luego dice el que sigue, pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. ¿Qué significa esto? La ley de alguna manera es la que nos muestra precisamente todas las obras de nuestra carne. Si somos guiados por el Espíritu Santo, ya no andamos bajo la ley, andamos bajo la gracia en el Espíritu Santo, en la vida espiritual, porque de la ley se manifiestan estas obras. Fíjense bien cómo dice, o sea, salen a lucir, pues, son obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y vea lo que dice al final, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican, ¿quiénes? O sea, los que tienen una vida voluntaria viviendo en esas cosas, que son las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Ahí está bien claro lo que es no andar en el Espíritu. No, si tú andas en la carne, no eres regenerado todavía, no tienes una nueva vida, no has nacido de nuevo. Si todavía andas en estas manifestaciones de la carne, porque mire, ahora vamos a ver las del Espíritu, qué contrarias, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, y cuando dice amor aquí, pues es el amor ágape de Dios, si se fija, es el primero que aparece, y por este amor nosotros podemos tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y escuche lo que dice, contra tales cosas. ¿Por qué?
Porque no hay ley contra estas cosas, porque estas cosas están por encima de la ley. Amén. Es decir, hagan de cuenta, nos están presentando el carácter de Cristo. Cuando tú tienes estas características, no solo cumples la ley, vas más allá de la ley. Como Jesús lo enseñó, ¿verdad? Cuando dijo, ustedes saben que la ley dice, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, el tal es culpable de juicio. Entonces, cuando tienes tu amor ágape de Dios, cuando tú tienes gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pues no te cuesta trabajo el no odiar más bien el buscar no odiar a tu hermano, ni decirle fatuo, ni decirle necio. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque este carácter está por encima de la ley. No sé si me di a entender, ¿no? Si me comprendieron. Ahora, mi pregunta aquí sería, déjenme terminar. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también. Es decir, vivamos. Vamos a conducirnos por la vida espiritual. Pero mi pregunta es, ¿en cuál parte estás? ¿Qué características son las que están saliendo de ti? ¿Las obras de la carne o el fruto del Espíritu? Se quedaron bien callados. Digo, pero tenemos que ser bien honestos, ¿no? Tenemos que ser honestos, de verdad, y no, mire, hace un ratito yo vengo de allá del intermedio y precisamente estamos viendo en el intermedio, acabamos de ver una parte del pasaje de segunda de Timoteo donde dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles a la iglesia. ¿Y en qué consisten esos tiempos peligrosos? Y luego vimos toda una lista de conductas que son terribles, que tienen que ver precisamente con estas obras de la carne, y manifiestas son las obras de ¿dónde? De la carne. Entonces uno tiene que analizarse y decir, híjole Señor, yo no quiero tener ninguna de estas conductas. Esto es lo mismo, yo no debo de participar en ninguna de estas obras de la carne, porque si estoy participando en obras de la carne, no, a lo mejor tienes lucha, a lo mejor hay alguna área en tu vida que todavía es muy diferente, pero tienes 5 de ellas y te deleitas en hacerlas. Pues si te deleitas, entonces no hay regeneración, no hay nueva vida. ¿Me explico? Una cosa es que estamos en un proceso donde a lo mejor sí aparece alguna área de estas que leímos, hay algo en lo que yo, por ejemplo, vamos a pensar a alguien que le está costando mucho trabajo dejar de beber. No es una excusa para que lo siga haciendo, pero a lo mejor él está ahí luchando con eso. Un día va a lograr su victoria sobre esa área. ¿Me explico? Pero no son todas las cosas y tiene que no estar haciéndolo voluntariamente. ¿Se puede dejar de beber? Sí se puede, ¿verdad? Ya lo hemos testificado muchos, ¿verdad? El pastor Toño Ortiz, su servidor, muchos en el pasado de los que somos pastores ahora, que éramos jóvenes solteros, cuando empezó Casa de Oración, pues nos encantaba de diferentes maneras entrarle a muchas cosas y el Señor de ahí nos libró. Ahora, esa es una cosa externa. Acuérdense, las cosas externas tienen una raíz. ¿Dónde comienza la raíz? En el corazón. Entonces, si hay regeneración, hay un cambio en el corazón. Ya lo vimos, ¿no? Ok, vamos a dejar entonces esta otra evidencia, que somos guiados por el Espíritu, somos guiados viviendo esa vida espiritual. Otra evidencia de la regeneración es la obediencia. Es decir, cuando tú
has nacido de nuevo, has sido regenerado, comienzas a aprender a obedecer a Dios. Ahí comienza todo, tu obediencia a Dios en primer lugar. Después, cuando empiezas a obedecer a Dios, pues a lo mejor si eres un joven o soltero, todavía bajo la autoridad de tus papás, pues comienzas a aprender a obedecer a los papás. Si tú estás casado y antes no obedecías, pero ahora eres una nueva criatura, has sido regenerado, entonces en tu matrimonio comienzas tú a aprender a obedecer a Dios. Y por ejemplo, si tú eres mujer casada y el Señor te dice sujeta a tu marido, entonces aprendes a estar sujeta a tu esposo para alcanzarlo para el Señor, como la Biblia dice que mujeres ganen a sus maridos sin palabras, sino por su conducta, ¿verdad? Primera de Pedro 3, ahí lo dice, verso 1 al 6, ahí lo puedes leer. Ahí lo dice, obediencia, pero este es un fruto de nacer de nuevo. Amén. Nacemos de nuevo. Dice Primera de Juan 2:3. Vamos a leer algunos textos para confirmarlo. Primera de Juan 2:3. Y en esto, fíjense bien, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Obediencia. Eso es lo que está diciendo, obediencia. Luego en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 14, Jesús dijo, en el Evangelio de Juan 15, 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Otra vez, ustedes son mis amigos si me obedecen. ¿Cuántos son amigos de Dios? A Abraham se le llamó amigo de Dios. ¿Por qué se le llamó amigo de Dios? Porque llegó a ser un hombre obediente, tan obediente que en la última prueba de su fe fuerte en su vida, cuando Dios ya le había dado a su hijo que le había prometido, tardó muchos años en que llegara Isaac, pero Dios se lo dio. Todavía faltaba mucho para que viniera la descendencia grande que Dios le prometió, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que él no le tocó verla, pero así fue, Dios cumplió su promesa. Pero bueno, a su hijo Isaac se lo dio, y cuando se lo dio, después de que pasan años, se cree que cuando Isaac iba a ser ofrecido por Abraham en sacrificio, él tenía entre 14 a 16 años. O sea, habían pasado algunos años que tuvo la oportunidad de tenerlo desde chiquito, recién nacido, jugar con él, ¿verdad? A lo mejor en aquel tiempo no había carritos, pero pues agarraba las piedras, ¿verdad? Ahí no había canicas, pues con las piedras jugaban, ¿verdad? Y ahí estuvo hasta que llega el momento que ofrécemelo en sacrificio a tu hijo, al único que tenía, al de la promesa. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Por eso se le llamó amigo de Dios. Otro texto, Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquí está otra vez. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres una persona regenerada por el Espíritu Santo, tú eres un hacedor de la palabra. Cada vez que la oyes, cada vez que la aprendes, cada vez que la escuchas, te das a la tarea de practicarla, de obedecerla, de hacerla. No te entra por aquí y cuando sales, te sale por acá. ¿Verdad que no? Bueno, vamos a leer este otro. Primera de Juan 2, verso 4 al 6. Hay muchos textos que nos hacen esta relación. Es bien importante, porque un no regenerado, tenemos que aprenderlo. ¿Alguien no regenerado puede asistir a la iglesia?
¿Puede estar asistiendo a la iglesia, sí o no? Claro, y muchos díganlo. ¿O ya le tocó a usted? Bueno, muchos. Hay muchos que vienen a la iglesia, no son regenerados. Mi pregunta es, ¿a un regenerado le es fácil obedecer a Dios? No. Va a tratar de hacerlo. Siempre vas a oír, es que estoy tratando. ¿Has oído esta frase? Ya quítala de ti. Si eres un regenerado, tú no estás tratando, tú tienes una nueva vida, y esa nueva vida que Dios te dio te va a llevar precisamente a que tú le obedezcas. Acuérdate el texto de aquel de Filipenses que dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Este texto, mis hermanos, yo no tengo ninguna duda que tiene que ver con el nuevo nacimiento, la regeneración. Cuando Dios produce en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios, cuando hemos sido regenerados, no antes. Cuando fuimos regenerados, ahí Dios nos lleva a que le obedezcamos, ¿verdad? Y hagamos todo lo que Él nos pide que hagamos. Ok, dice aquí, 1 de Juan 2:4, el que dice palabras, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es no lo dije yo, lo dice el Señor en su palabra. Ahí está bien claro. Yo le conozco a Dios. ¿Y cuántas veces oímos hombres, verdad, y personas? Yo conozco a Dios y tengo una relación con Dios, pero no lo obedece. El tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el guardar significa obedecerla. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él. ¿Qué más evidencias queremos saber, hermanos? Obediencia. ¿Qué produce la regeneración? Obediencia, grábatelo, obediencia. Si tú desobedeces y desobedeces y desobedeces y quieres, dices, y te das cuenta y dices, híjole, a lo mejor no he nacido de nuevo, dobla tus rodillas, clama a Dios, pídele a Dios, Señor, dame una nueva vida para que te pueda obedecer. Otra evidencia, dejamos la obediencia. Podemos hablar muchísimo de cada evidencia, pero la idea es terminar, ¿no? Nos faltan 4 doctrinas, esperemos que las terminemos. Otra evidencia es el amor. Es decir, alguien que ha sido regenerado aprende a amar como Dios nos ha amado a nosotros. No como el hombre ama. Yo he casado a muchos y muchas veces, digo, gracias a Dios no todos, ¿verdad? Digo, porque si no, imagínense cómo estaría, me asustaría. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué les estoy enseñando? De 100 yo puedo decir que 3 no funcionaron, pero 97 están funcionando. Y eso, te da paz, ¿verdad, Señor? Gracias. Pero yo les digo siempre, miren, cuando uno se casa, hay 2 tipos de amor que tenemos que aprender a identificarlos: el amor humano y el amor divino. El amor humano es la atracción. Me encanta, ¿verdad? Cuando yo vi a mi esposa, yo dije, wow, me fui hasta atrás porque yo dije, yo la quiero esa güera para mí. Chaparrita pero jugosa. Y yo sé que yo también le hacía así, como que ella así, como que despistaba, pero yo sabía que, como dicen por ahí, la traigo finta, ¿verdad? Pero ese amor es el humano. Se atrae uno,
Se dice uno cosas bonitas, baja uno el sol, la luna, las estrellas y le cantas bonito, ¿verdad? Y ella te escribe bonito y ese es el amor humano. Pero luego cuando ya se casa uno y empiezan a venir los roces, ay, no esperaba que el Checo fuera así. Ahí es precisamente donde tenemos que aprender a tener el amor de Dios, ágape. Es con el amor ágape de Dios que podemos amarnos mejor como matrimonio, no con el amor humano, porque el amor humano, por eso oye uno, se acabó el amor, ya no la amo, ya no lo amo. Pues ¿con cuál amor lo amaste? Porque el de la Biblia, el que dice, 1 Corintios 13:8, dice, el amor nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios. ¿Cuándo va a dejar de ser el amor? Nunca, pero es el amor de ¿quién? Por eso Dios nos amó primero, porque si no, no lo conoceríamos. Ahora conocemos el amor de Dios. Y fíjense qué curioso, por ejemplo, en Romanos 5, verso 5, usted puede leerlo, Romanos 5:5, junto con el nuevo nacimiento, la venida del Espíritu Santo en nuestra vida, ahí dice en el verso 5, que fue derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Es con ese amor que debemos amar. Por eso dice, 1 de Juan 3:14, ahora sí vamos a las confirmaciones de la Biblia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Está claro que se tiene nueva vida con esta frase, ¿no? Estábamos muertos, pero ahora eres regenerado, nacido de nuevo. Pero ¿en qué sabemos? En que amamos a los hermanos. Ya no te pones, me cae gordo. No, ya no te puede caer gordo. Ya quítate esa frase, porque si tienes la nueva vida, ya no estás en muerte. Ahora nos dice aquí, nos amamos a los hermanos. Ya no hay lugar para el rencor, ya no hay lugar para el odio, ya no hay lugar para, ay, me lastimó, me hirió. Sí, te lastimó, te hirió, pero ve al amor de Dios que te sane y deja que Dios trate con... Amén. A ver, hermanas, digo, porque a veces ustedes son las que enfrentan con los hermanos sus esposos. Digo, si son hermanos, ¿verdad? Sino que el Señor tenga misericordia de ellos. Pero, ¿qué es más pesada? ¿La mano suya o la mano de Dios? Pues déjeselo a Dios. Suéltelo. Porque a veces no lo sueltan. Es que ya te dije, suéltalo. Deja que Dios le ponga la enseñanza. Amén. Digo, no me voy a meter más en eso, pero ese es amar a los hermanos, es no tener tú nada. 1 de Juan 3:14. Porque mira lo que dice aquí, 1 de Juan 3:14. El que no ama a su hermano, permanece, ¿en qué permanece? Ay, híjole, qué fuerte está este versículo, ¿no creen? El que no ama está muerto todavía. Esto quiere decir que no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado. Otro, 1 de Juan 4:7-8. Amados, fíjense qué bonito nos dice aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Él era muy cariñoso. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿se fijan? ¿De quién es el amor? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido. Está bien claro. Y a veces digo, ¿qué les pasa a los hermanos, va? Uno está ahí parado en la barda, ahí, y luego pones tu mejor sonrisa. Buenos días.
Y como que ni te vieron. Ah, hijo, ¿qué le pasó, verdad? Y buenos días. Y hay algunos que hasta la cara te la hacen, digo, híjole, pues que estoy tan, a ver, un espejo, ¿no? Pero uno entiende, mis hermanos, nos hace falta aprender a amar como Dios nos ha amado a nosotros. Amén. Porque aquí dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Me voy a ir hasta porque este está interesante. Aquí viene la razón por qué debemos amar como nuevas criaturas, regenerados. ¿Listos? Dice, nosotros le amamos a Él porque Él se amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, otra vez, ¿qué es? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pues está bien claro, hermano, ¿no? Entonces ahí está otra evidencia de ser regenerado, de haber nacido de nuevo. ¿Cuál es esta evidencia? El amor. Que amamos diferente. Amamos distinto. No en la manera, es decir, por ejemplo, en el amor humano, pues eres egoísta. Yo, por ejemplo, digo, ¿me dejan hablar de mí? ¿Sí? ¿Me dan chance? Pero no me vayan a juzgar mal, ¿eh? Ahorita en la tarde, veníamos mi esposa y yo. Salimos de la casa, veníamos como a 3 cuadras y luego me dice mi esposa, ¡ay! Se me olvidaron sus cremas, sus pinturas para... Le digo, te ves guapa, te ves bien, o sea, así al natural como te conocí. Y luego, no, y yo yo sabía que no venía bien, ya había recorrido como unas 7 cuadras y yo la estaba castigando. Le dije, no, pues ahora nos vamos a ir así ya. Pero no la veía contenta, dije, no, está bien, me regresé. Porque ese es el amor. ¿Me explico? Así tiene que ser. Tengo que doblar las manos y ceder porque ella es parte de mi vida y yo soy parte de su vida. Pero a veces yo me podría haber quedado en el caballo bien montado. Pero a ustedes no les pasa eso, yo sé, nomás a mí me pasa. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que aprender, ¿o no, hermanos? Digo, ya me estaba queriendo ganar la carne, pero gracias a Dios que no la dejé y ahorita le dije, ahorita que llegó de la primer clase con ustedes, le dije, te veo súper feliz. Sí, le dije, sí, pues cómo no estás bien chapeteada, le dije. Entonces, pero bueno, el amor, muy importante, es parte de las evidencias. La fe también, mis hermanos, es parte de una evidencia fuerte en la regeneración. Esto quiere decir que cuando nacemos de nuevo, cuando somos regenerados, entonces la fe toma un valor importante en nuestra vida. Acuérdense que la fe es confianza total en Cristo, confianza total en Dios. Esto quiere decir que empiezas a aprender a partir de tu nuevo nacimiento, empiezas a confiar tu vida, tus cosas, todo lo que pasas en las manos de ¿quién? Confías en sus promesas. Ya no, mira, yo sé que hay muchos que estamos aprendiendo porque nos cuesta mucho trabajo. Y eso es un proceso, estamos aprendiendo. Acuérdense que la vida espiritual se tiene que ir desarrollando. ¿Y quiénes la debemos de desarrollar? La vida espiritual. Nosotros, a través de la obediencia a la palabra y todo eso. Pero la fe es bien importante y lo digo por esto. Porque yo, por ejemplo, cuando mi padre
digo que yo me convertí al Señor y yo veía a mi papá que se ponía peor, que tomaba y yo decía, Señor, ¿y cuándo lo vas a tocar? ¿Cuándo lo vas a alcanzar este hombre? Yo creo que va a ser hasta que esté en el lecho de su muerte, a lo mejor ahí va a rendir tu vida a ti. Y yo pensando, fíjense, mi fe estaba mal. Yo tenía que haber puesto toda mi confianza total ¿en quién? Porque Dios lo tocó, me dio una lección, lo tocó mucho antes de su muerte, muchísimo antes. Y dejó el alcohol, dejó aquella vida que llevaba. Al final, imagínense, aquel hombre golpeador de su mujer, que la golpeaba borracho. Yo fui testigo, yo voté por allá cuando tenía 7 años. Ya más grande, ya no podía hacer eso el Señor, porque lo agarrábamos y lo sometíamos, ¿no? Pero de niños nos tocó. Y ese hombre tan borracho y a lo mejor maltratando a su mujer, ¿saben cómo acabó su vida al final? Cuando mi madre tuvo un problema, le salió un tumor en su cerebro. Ella duró 5 años que fue perdiendo su razonamiento, cayó en invalidez total, y él dejó su trabajo para dedicarse exclusivamente a ella. Así. Aquel hombre dice, híjole, ¿qué le pasó a este señor? Pudo haber dejado a mi madre ahí con sus hijos e irse, y sin embargo se dedicó hasta el último momento. No se despegaba. Cuando estuvo en la casa, cuando estuvo en el hospital, no se despegaba de ella ni un instante. Wow, ¿quién hace eso? ¿Quién? Pues Dios, ¿no? Dios es el único que puede hacer esas cosas. Al final, imagínese aquel hombre con un ejemplo terrible, termina con un super ejemplo. Y yo vi lo que hizo 5 años y yo dije, yo voy a dar mi vida por mi mujer hasta el último día que el Señor me permita. Ya sea que me vaya yo primero o ella, pero yo lo voy a hacer y no me voy a medir. Y créame que digo, no soy perfecto, pero sí intento dar lo mejor de mí, porque eso yo lo vi y lo aprendí. Fe, confianza y no dudar, porque dudamos y no, Dios no puede cambiarlo y no lo va a cambiar. No dudes, créele al Señor como Abraham le creyó, aunque no vio la descendencia, Dios cumplió su promesa. Y si tú crees, Dios va a cumplir su promesa. Amén. Evangelio de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Estas son las evidencias de la regeneración. Y tengo mucho, pero yo creo que voy a avanzar, voy a dejar todo esto y vamos a pasar a la siguiente doctrina para aventajarle nuestra siguiente doctrina. Rápidamente, les recuerdo rápido las que llevamos: la salvación, la gracia, el arrepentimiento, la fe, la justificación, la redención, la propiciación y la regeneración. Llevamos 8. La 9ª es la doctrina de la reconciliación. Esta es otra doctrina que está incluida en la salvación. Este es tu paquete todo incluido. Gloria a Dios. O sea, no solamente nos salvó, nos dio de su gracia, no solamente nos llevó a arrepentimiento, fe, justificación, redención, propiciación y regeneración, sino que también nos reconcilió. La reconciliación, mis hermanos, está centrada la atención en nuestro alejamiento de Dios y en la forma en que Dios nos restauró a nuestro favor. ¿Qué quiere decir? Estábamos alejados, nos habíamos por causa del pecado alejado de Dios, pero Él, por Cristo Jesús, por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, Él nos atrajo nuevamente hacia Él por su misericordia.
Y en lugar de estar alejados, ahora vivimos a su lado, ¿verdad? Así que Él restaura esta relación por medio de la muerte de Cristo Jesús, nos reconcilió. Y al reconciliarnos, fíjense bien qué interesante, al reconciliarnos, el Señor restaura en nosotros algo que se perdió en Adán y Eva, que es la comunión con Dios. Esto se logra a través de la reconciliación. Restaurar nuestra comunión con Dios. La reconciliación, mis hermanos, es una enseñanza central de la Biblia. ¿Por qué es central? Porque la comunión con Dios es la esencia precisamente del propósito divino para el hombre. Dios nos creó para que tuviésemos comunión con Él. Dios nos hizo no para, bueno, yo no sé qué les pasa a veces miren, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero pensemos para que entienda. Un matrimonio. Ahora en el Congreso de Matrimonios en Cancún hay una cena romántica el sábado antes de la terminación del domingo en la tarde. Se hace una cena romántica y se les dice, es una mesa para cada pareja. Es decir, no se puede, este tiempo no puedes platicar con otro, platica con tu esposo, platica con tu esposa. Y había algunos sentados, pero así mire. Platica, ¿sabe? Platica. ¿Saben qué pasa? Pueden ser varias razones, pero esto es lo que pasó con Dios. No había diálogo. Si eras bien religioso, como tu papá y tu mamá te enseñaron, ibas a misa todos los domingos y ahí estabas presente, pero no tenías una comunión con Dios. No había una relación con Dios. Sí agarrabas tú de ese llamado letanía, ¿verdad? Todas las bolitas, ya acabé, ya, lo guardo. Pero no tenías una relación con Dios. ¿Hasta cuándo se da la relación con Dios? Hasta que somos reconciliados. Cuando tú eres reconciliado, porque eso es parte de la salvación. Al darte Cristo tu salvación, no solo te dio una nueva vida, te reconcilió con Dios. ¿Para qué? Para restablecer esa relación que se perdió, para que comiences a tener una comunión, ¿verdad? Y Jesús nos enseñó esto de una manera muy clara y muy práctica. Cuando oren así: Padre nuestro que estás, no que repitas la oración, sino que ores de esa manera, como la oración modelo de Jesús, para que tengas comunión con Dios. Y cuando te levantes de la cama, tengas comunión con Dios. Y cuando andes en el trabajo, tengas comunión con Dios. Y cuando el esposo se te ponga, tengas comunión con Dios. Y te reprendo. No de reprensión, pero sí ora. Mis hermanos, a veces nos hace falta saber orar, nos hace falta entender que tenemos una comunión con Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen familia directa que no es conversa? ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo que no es converso? ¿Cuántos de ustedes tienen padres que no son conversos? Doble sus rodillas, tenga comunión con Dios. Esta es la bendición de la reconciliación, que Dios nos da la oportunidad de tener una relación. Claro, no es solo pedir, porque también a Dios le interesa que tú le muestres que Él te importa, que tú lo amas a Él por sobre todas las cosas. Pero claro que también Dios le gusta que tú vayas y le digas: Señor, ten misericordia de mi hijo. ¿Se acuerdan de los cieguitos?
hijo de David. Bueno, Bartimeo, para que no, Bartimeo le dice, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos callándolo, cállate ya. Y el Señor, déjenlo, déjenlo. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Ese es el Señor que tenemos, que quiere tener comunión con nosotros, quiere tener relación con nosotros. Tú vienes a la iglesia, tú oyes la palabra, pero ¿qué tanta comunión tienes con Dios? Dios te dio una nueva vida, te dio salvación, te dio la reconciliación, es decir, te reconcilió con Dios para que entables un diálogo. Él es el mejor Padre, es el Padre perfecto que a lo mejor muchos de nosotros no tuvimos. A lo mejor entiendo que a algunos les cuesta trabajo porque a lo mejor no tuvieron enfrente a un Padre que tuviera diálogo con ustedes. Pero eso ya no es una excusa para nosotros. Dios nos ha salvado. Amén. Nos ha dado una nueva vida. Y esta nueva vida tiene que ver con la reconciliación. El verbo griego que expresa este concepto, katalexo, con doble S, con K de kilo, catalaxo, no es lexo, catalaxo, con doble S al final, es un sustantivo que precisamente tiene que ver con, mira, en Efesios 2, ve conmigo ahí, Efesios 2, 11, 13. Y vamos a ver cómo Dios nos acercó a Él nuevamente. Efesios 2, 11 al 13 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, incircunciso gentil, circunciso judío. En aquel tiempo estabais, ¿cómo estábamos? Sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, diga, así estaba. Pero ahorita ya no. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Estamos cerca de Dios, lo podemos tener en el corazón, podemos tener una relación fuerte con Él. No desaprovechemos eso, mis hermanos. Ahora, las principales referencias de la reconciliación, vamos a verlas. Romanos 5:10. Romanos 5:10, mire lo que dice. Porque si siendo enemigos, eso éramos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No tengas duda, eres salvo, eres reconciliado, tienes una nueva vida. Relaciónate con Dios, ten una comunión con Dios. Amén. Ese es el deseo de Dios. Lo que más nos debe de interesar, mis hermanos, es que el Señor todo esto lo hizo con propósito. Y el propósito es que quede atrás la enemistad, no porque Dios sea nuestro enemigo. Nosotros éramos enemigos de Dios. Acuérdense que Dios seguía en su posición de amor, de todo, pero nosotros nos convertimos en sus enemigos por el pecado. Se hizo la enemistad, pero se nos reconcilió, se nos cambió de lugar, es lo que significa la reconciliación, un cambio de lugar. Pasaste de un lugar a otro.
Nunca se me olvida que una vez cuentan una anécdota de Abraham Lincoln cuando estaban peleando con sus enemigos. Entonces juntó a sus generales y les dijo: preparen todos estos regalos para dárselos a nuestros enemigos. Señor, pero ¿cómo estos regalos si son nuestros enemigos? Pues precisamente, ¿cómo es que van a dejar de ser nuestros enemigos haciéndolos nuestros amigos? Y eso hizo Dios, nos dio un gran regalo para ya no ser su enemigo, sino para volvernos amigos de Dios. ¿Cuál es ese regalo que nos dio? La salvación. Ese es el más grande regalo que ha recibido de Dios, su salvación. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18 hasta el 20, vamos a leerlo. Este texto nos habla claramente cómo pasamos de un lugar a otro. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 dice: y todo esto proviene de Dios. Déjeme recordarle el verso 17 para que entienda por qué dice: y todo esto proviene de Dios. El verso 17 habla de la regeneración. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y luego viene el 18, todo esto proviene de Dios, es decir, ese nuevo nacimiento, esa regeneración proviene de Dios. Y luego dice: ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y nos dio, no solamente nos reconcilió, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué cosa tan más maravillosa, mis hermanos. No solo se nos reconcilió, no solo se nos dio la oportunidad de restablecer nuestra relación con Dios, sino que también el Señor puso en nuestras manos una gran misión. ¿Cuál es esa gran misión? Reconciliar a los hombres con Dios, como tú fuiste reconciliado. ¿Cómo van a ser reconciliados? Con la palabra de la reconciliación, con el evangelio, con el mensaje del evangelio. Por eso, mis hermanos, tenemos que primero vivir esta reconciliación para luego predicar la palabra, hablar la palabra, decirle a la gente lo que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Y digo, ya en la siguiente les hablaré del que somos hechos embajadores de Dios en el nombre de Cristo. Amén. Aquí voy a parar. Cuídense. Me da gusto verlos. Hablen con Dios. Dios les bendiga.